Inicialmente, como Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Gracias. Y con los años fue teniendo todas las facultades normales de una universidad, pero a partir de los años 1970, pues se dividió en muchas universidades, una universidad médica, una universidad politécnica, una agropecuaria, una pedagógica, y la Universidad de La Habana quedó solamente para facultades de ciencias sociales y humanidades y ciencias en general. Tiene 15 centros de investigación y 22.000 estudiantes en 32 carreras, situada en la universidad en La Habana, como ven, en una ciudad que los espera con los brazos abiertos. Y ahora yo me trago, ¿no? Lo que voy a hablar se va a dividir en 3 etapas: una pequeña introducción básica que considero necesaria, y aplicaciones en medicina y varias aplicaciones en farmacia. No va a barrer todas las posibles aplicaciones, pero sí algunas que dan una idea de su versatilidad. Ahí está la estructura química de 3 polisacáridos, muy abundante en la naturaleza la celulosa, después le sigue la quitina, y el quitosano, del cual voy a hablar, y aparece ahí la quitina, porque el quitosano, aunque se encuentra naturalmente en algunas especies de hongo, normalmente se obtiene a partir, desde el punto de vista industrial, de la quitina. Vemos que solo difieren estos 3 polímeros entre sí, y esto como apunta. Muy bien. En el carbono 2 de la parte de glucosa, la OH en la celulosa, el acetamido en la quitina y el amino en el quitosano. Las fuentes naturales de quitina son los artrópodos, insectos, arácnidos, moluscos, hongos, algas, y en los animales aparece asociada fundamentalmente a lípidos, colorantes, carbonatos de calcio y proteínas, mientras que en los órganos está asociada a otros polisacáridos, la celulosa, glucano, manano, la poligalactosamina. Solamente de quitina de crustáceos en el medio marino se estima que hay 1.560 millones de toneladas de un producto renovable. Aquí les pongo algunas fuentes de quitina industriales que el objetivo de presentárselas es para mostrar los componentes fundamentales que tienen estos caparazones de estos crustáceos, camarón, krill, langosta y la pluma del calamar. Un gran contenido de humedad, proteínas, las cenizas, que son fundamentalmente carbonatos de calcio, magnesio, lípidos y quitina, que veamos que en dependencia de la especie tendremos distintos % de ceniza que habrá que eliminar, de lípidos, proteínas y distintos % de quitina. Importante en la pluma de calamar, veamos que tiene muy poca cantidad de minerales y un buen % de quitina, un alto % de proteína y de humedad. ¿Qué pongo aquí? Un esquema típico de operaciones tecnológicas para obtener quitina a partir de un desecho. Aquí está el desecho del cefalotórax de la langosta, lo que no se utiliza en el comedor, toda esta parte, pues se tritura, se extrae la proteína para consumo animal, una proteína rica en aminoácidos esenciales, con un tratamiento de diluido. Después con clorhídrico, pues se eliminan los carbonatos, todos los minerales, y ya fundamentalmente tenemos, después de un proceso de lavado, etcétera, una quitina que se acaba de purificar con tratamientos básicos diluidos. Y si se desacetila con, fíjense qué condiciones más rigurosas, sosa del 45 al 50% y altas temperaturas, pues se obtiene el quitosano. Por supuesto, estas operaciones pues traen transformaciones en la molécula. Esa molécula de polímero grande pues se producen escisiones, una parte se desacetila, una parte no. Y lo que nosotros obtenemos como quitosano es una familia realmente de polímeros que tiene un % de sus grupos son aminos y otros están como acetamidos que no fueron desacetilados. Y por lo tanto, una cosa importante al hablar de un quitosano es que hay que definir cuál es su peso molecular y cuál es su grado de acetilación. ¿Y por qué? Porque tienen una gran incidencia sobre las propiedades. Por ejemplo, con respecto al peso molecular, afecta las propiedades físicas, reológicas, la flexibilidad de las cadenas, las propiedades mecánicas,
y también afecta muchas otras variables importantes del polímero, como por ejemplo actividad cicatrizante, formación de geles, actividad antimicrobiana, y por otro lado el grado de acetilación también afecta muchas otras propiedades del quitosano. Por lo tanto, es importante saber con qué estamos trabajando siempre. Algunas propiedades químicas y físicas del quitosano generales: es un polisacárido catiónico, y es decir, es capaz de formar complejos polielectrolitos con polianiones, actuar como floculante, se adhiere a superficies que tengan carga negativa, de ahí, por ejemplo, la mucoadhesividad, como veremos después. Es un polielectrolito lineal de alto peso molecular, con alta densidad de carga pH 6,5, por lo tanto sus soluciones son muy viscosas. Es quelatante de metales de transición y posttransición, y para lo cual la naturaleza del catión es muy importante, o sea, es un gran poder quelatante del cobre, el mercurio, y va disminuyendo en ese orden que tiene ahí. Es formador de películas y membranas, es buen formador de fibras, puede prepararse fácilmente como esferas, micro, nanocápsulas, y tiene buena reactividad por sus grupos aminos y OH, con lo cual se pueden formar un sinnúmero de derivados, algunos de los cuales ya han sido mencionados anteriormente. Todo esto trae como consecuencia que la utilización y la creación de patentes de quitina y quitosano a lo largo de los años ha ido creciendo en una exponencial. Inicialmente era superior las patentes de quitina, después, debido a la versatilidad por su solubilidad de quitosano, pues han ido aumentando mucho más la creación de patentes y utilización de este polímero. En el caso de la propiedad biológica, que es lo que nos trae aquí hoy, es un polímero biocompatible, biodegradable por los fluidos biológicos, no es tóxica, es mucoadhesivo, tiene carácter hemostático, acelera la curación de las heridas, es bacteriostática, es permicida, anticancerígena, anticolesterolémica, inmunoayudante en vacunas. En fin, tiene una serie de características que hace que sea de aplicaciones biomédicas en muchas ramas, en medicina, por ejemplo, en suturas quirúrgicas, en piel artificial, lentes de contacto, restauración ósea, implantes dentales, y en farmacia, en la dosificación de fármacos mediante tabletas, dispositivos transdérmicos, micronanopartículas, terapia génica, vacunas, entre otros. Y vamos a hablar de algunas aplicaciones de quitosano en medicina. Por ejemplo, el recubrimiento de suturas quirúrgicas con quitosano. Se pueden hacer con hilo de quitosano, suturas quirúrgicas que van a ser biodegradables y que van a tener una acción de aumentar la cicatrización de las heridas. Pero otra variante mucho más sencilla es recubrir las suturas quirúrgicas con quitosano. Y aquí yo les muestro un estudio, porque además como el quitosano es capaz, por ejemplo, de asimilar por simple inmersión en solución un antibiótico como la streptomicina, se pueden crear hilos que sean con actividad curativa o que tengan actividad curativa y antimicrobiana. Y aquí vemos un hilo de este tipo, QE, que tiene ambas actividades, comparado con un hilo comercial que teníamos en aquel momento, y vemos con respecto a una serie de microorganismos el halo de inhibición mucho mayor para este hilo. Este hilo fue llevado a estudios preclínicos, después clínicos, y fue introducido en un conjunto de hospitales del país. Otro efecto importante es el tratamiento de heridas dérmicas. Dadas sus características, el quitosano se ha utilizado para el tratamiento de heridas dérmicas. Un material que se vaya a emplear para cobertura de heridas, pues tiene que tener toda una serie de propiedades importantes: minimizar la formación de cicatriz, formar una barrera contra la infección, aportar un andamiaje para el crecimiento celular, incentivar la coagulación de la sangre, fortalecer el nuevo tejido, suministrar proteína para la curación, absorber fluidos de inflamación y bloquear los terminales nerviosos. O sea, realmente es difícil obtener un material que cumpla con todos estos requisitos a la vez. Y lógicamente cuando hay una herida, sobre todo una quemadura grande, etcétera, pues digamos el material mejor para a través de la herida es un pedazo de piel del mismo paciente, ¿no? Lo que se llama un injecto autólogo.
Pero lo que pasa es que ahí lo que sucede es que estamos haciendo lo que se suele decir, quítala a Pedro para darle a Juan. O sea, una parte de la piel de la persona hay que quitarla para ponerla acá, y entonces estamos creando una nueva herida en la otra parte. Pero bueno, hay una serie de sustitutos o cobertura de materiales que van desde apósitos convencionales, membranas sintéticas, apósitos biológicos que ya son injertos de piel externos, o sea, el injerto, seno-injerto, membrana amniótica, apósitos sintéticos como membranas temporales y membranas permanentes, ¿no?, que incluyen distintos tipos. Cada uno tiene sus características y bondades, pero nunca llegan a cumplir un material perfecto. Y estos últimos, que son más sofisticados, pues tienen el problema del costo de los materiales, que no van a ser asequibles a todos los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las características de quitosano que son buenas para usarlo en ocasión de las heridas? Bueno, aquí vemos toda una serie de características donde vemos entre ellas la promoción del tejido de granulación y la repitalización, la limitación de formación de cicatriz y retracción, la liberación de monómeros y oligómeros de glucosamina y N-acetilglucosamina y la estimulación de actividades celulares, actividad antimicrobiana intrínseca, en fin, que también se puede usar para liberar de forma controlada, como vimos anteriormente, agentes antimicrobianos. De manera que es un material a tener en cuenta. Pero cuando se va a usar el quitosano para emplear en heridas, hay que tener en cuenta muchas variables. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Porque según de dónde viene, fue el tratamiento más drástico o menos drástico que hubo que hacer para obtener el quitosano. El peso molecular, el grado de acetilación, como ya mencioné, la pureza, que no tenga contaminaciones con algunos de los residuos proteicos o lipídicos, y la formulación que se va a usar. Se va a hacer una disolución, un gel, una membrana, una esponja, un tejido, un polvo, en fin, que hay que decidirse por alguno de estos parámetros. Y yo les muestro aquí, por ejemplo, dos ejemplos muy rápidos. Un caso de una formulación de un gel tópico de quitosano para el manejo de quemadura. Y esto se hizo para examinar el efecto de el peso molecular y el grado de acetilación del quitosano. O sea, un peso molecular muy alto, con un bajo grado de acetilación, pesos moleculares menores y grados de acetilación mayores. El tratamiento fue muy sencillo, se prepararon disoluciones de quitosano, el 2% en ácido acético, se usaron ratas y durante 12 días se aplicaron esas soluciones diariamente a grupos de ratas y se usó como control positivo un ungüento antimicrobiano y como control ratas no tratadas. Y las heridas se cubrieron con venda no adhesiva y se renovaban cada 2 días. Y estudiaron los parámetros de reducción del tamaño de la herida, el comportamiento histológico, la actividad colágenasa. Aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje de contracción de la herida para los distintos tratamientos, y yo le llamo la atención de que esta barrita de acá es el quitosano de mayor peso molecular y mayor grado de acetilación, y esta que tiene puntico es el que tiene el tratamiento de ungüento, mediano peso molecular y bajo peso molecular. Y aquí ve la apariencia de la herida, que está mostrado el control, el que tiene el ungüento, y el quitosano de alto peso molecular. Vean cómo a los 12 días prácticamente no se ve en la herida, se ve totalmente restablecida. Incluso también el incremento de la actividad colagenasa estaba relacionada con el grado de acetilación y el peso molecular de la muestra. Ellos llegaron a la conclusión de que el quitosano aceleraba la formación del tejido conectivo y que el quitosano de mayor peso molecular y menor grado de acetilación resultó superior al resto de los materiales medidos. Ahora bien, en otros trabajos, la fuente recomendada es quitosano también de alto peso molecular y bajo porcentaje de acetilación, pero proveniente de la pluma de calamar, por 2 razones fundamentales. Primero, la quitina de crustáceo pues puede contener metales pesados como mercurio, cadmio, que provienen del agua de mar, donde pueden causar alergia. Recuerde que estos polímeros son quelatantes, tanto la quitosana como la quitina. Y que también la presencia de taxantina asociada a lipoproteínas que a niveles de traza en el quitosano puede tener también ser motivo de alergia. Las ventajas reportadas en los ensayos clínicos, que son cubiertas amigables al paciente, son materiales importantes, costo efectiva,
redujo la frecuencia de visitas hospitalarias, que es una cubierta transparente lavable, se introdujo un factor de crecimiento indujo un factor de crecimiento durante la curación de la herida, se ajusta a la herida, da una curación rápida y mayor estética y en la mayoría de los casos no requirió injerto de piel y se evitó la amputación en el 60-70% de los casos tratados y se clama que hay una posible regeneración nerviosa. Esto indica que solamente el uso de preparar una disolución de quitosano y administrar, pues ya tiene un efecto importante sobre la curación de la herida. Ahora, productos comerciales en base a quitosano ya hay mucho para el tratamiento de heridas. Principalmente son dos categorías, uno que lo usan como cubierta hemostática y otro como cubierta de herida para curar la lesión. Y algunos ejemplos de esto están en esto que vemos acá, por ejemplo, el Quitodyne MS, que es un polvo de quitosano con yodo elemental absorbido. Ahí está una cajita, el Quitoflex MCON, que es un vendaje antibacteriano biocompatible. El Quitopac Elisei, el Quitopac Fuji Spinning, el Skin Hanian. Son distintos tipos de formulaciones que, como ven, tienen el quitosano en forma de fibra, en forma de tejido. Está el ENCOM, que es el acetato de quitosano oleofilizado, que se utiliza para tener tratamiento, sangramiento de emergencia, y esto en la mochila de los soldados norteamericanos que invadieron Irak tenían este material. El Tegazor, que es un material con partículas de quitosano que absorben el sudado produciendo un gel suave. O sea que ya existen en el mercado muchos productos de este tipo, pero además eso no evita que de una forma bastante sencilla se puedan producir materiales que por lo menos para una primera instancia tengan un efecto muy importante sobre una herida. En reparación de tejidos óseos, bueno, pues el hueso, pues sabemos que el componente fundamental es hidroxiapatita, que es un compuesto que tiene una reacción calcio-fósforo 1667, aunque la hidroxiapatita biológica tiene un valor mucho menor. Por lo tanto, para rellenar óseo, etcétera, se suele utilizar la hidroxiapatita, como bien planteó la doctora Ángela Morales en su intervención, y encuentran, por ejemplo, su aplicación en cirugía ortopédica y maxilofacial. Aquí yo les muestro aquí un quiste periapical tratado con hidroxiapatita. Ahí vemos el defecto, el relleno y con el tiempo cómo fue sencillamente mostrándose una completa integración. Y aquí un implante fijado con hidroxiapatita. Estos son hidroxiapatitas que son en forma de polvo, de manera que se puedan adaptar al sitio que se desea rellenar. Pero esto tiene un pequeño defecto, que es que las partículas de hidroxiapatita pues tienden a migrar de una forma mecánica del sitio del implante, con lo cual crea factores indeseables en el paciente. De manera que lo que se hace también, por ejemplo, aprovechando las características mucoadhesivas del quitosano, pues preparar materiales compuestos de quitosano y hidroxiapatita, que se utilizan para relleno de efectos óseos, para aumento del reborde alveolar, implantes del oído medio, fusiones de vértebras, recubrimiento de prótesis metálica. Y hay muchos métodos de obtención de estas formulaciones. Mezclar sencillamente el quitosano con hidroxiapatita para distintas formulaciones, la incorporación del quitosano a cemento de fosfato de calcio para crear soportes macroporosos, recubrimiento de hidroxiapatita con quitosano para formar filmes, placas, andamiaje poroso, y un procedimiento más interesante que es la síntesis de material inorgánico dentro de la matriz del quitosano, que muchos le llaman método biomimético. Y así se pueden formar filmes, partículas, soportes porosos. Nosotros usamos este método para preparar un composite de quitosana con una hidroxiapatita deficiente en calcio, más similar a la biológica, y el método consiste que en una solución de quitosana se añaden los precursores para formar el material que se llama bruchita, que ya precipita como un sólido. Son unas placas, si las ven en el microscopio óptico, unas placas planas, y esa solución con esa suspensión se echa sobre hidróxido de sodio y metanol y se forman estas perlas, porque el quitosano es insoluble ahí, lo vamos a ver más tarde, y esas perlas entonces se tratan, se hidrolizan con fosfato de sodio para formar la hidroxiapatita no estequiométrica, y vemos ya los tamaños de cristales como han variado en comparación con esto aquí, mostrando que ha habido una transformación. Y se forma esta
hidroxiapatita. Para no cansarlos, aquí se han hecho pruebas de bioactividad de estos composites, que es la capacidad que ellos tienen de generar la formación de material cálcico para unirse al hueso, y se ve, por ejemplo, aquí ven estas tipos de especies de coliflores, ¿no?, que en condiciones fisiológicas se aprecia que se forman núcleos con la morfología típica de las estructuras apatitas sobre el material, o sea, que muestra que estos materiales son materiales bioactivos. Materiales de este tipo están siendo probados actualmente en pruebas ya biológicas. No he hecho esto es un resumen muy breve del estudio que se ha hecho de este material. Otro tipo de aplicación es la regeneración guiada de tejido nervioso. Esto es un trabajo de unos chinos. Ya sabemos que cuando se rompe una fibra nerviosa por encima de una cierta distancia, pues es incapaz de regenerarse. De manera que lo que se hace es crear una guía de crecimiento polimérica, que es como un tubito que una a las dos extremidades, a la cual se le añaden factores de crecimiento, etc. Y ese material tiene que tener ciertas características. Por supuesto, ser biocompatible y biodegradable para que después que hizo su función desaparezca. Propiedades mecánicas adecuadas y poseer actividad celular en esta dirección, pero no en la dirección transversal. Aquí vemos, bueno, no sé si se va bien aquí, la generación del vermo ciático de un perro con un injerto de quitosano en poliglucólico. Aquí vemos, en estos señalados por la flecha está el tubito, y aquí los muestro varios tubitos preparados de que el conducto tiene una capa externa de quitina, una capa interna de quitosano que está relleno con microferitas de polihidrato glicólico con factor de crecimiento para producir el crecimiento del nervio. La regeneración aquí la vemos en el caso de un humano, un caso similar, y vemos cómo la persona recupera pues la maniobrabilidad en su mano, ¿no? Otro tipo de aplicación, pues vamos a ver ahora en farmacia. Y en farmacia se utilizan, para no hablar de sus derivados, sistemas donde solo sea el quitosano como tal, mezclas de quitosano con polímeros hidrofílicos, complejos polietileno de quitosano, injertos de polímeros hidrofílicos para aumentar el carácter hidrofílico de quitosano y semelarlo más a los tejidos. Y voy a mostrarle dos casos solamente. El caso de películas de quitosano, que lo usamos, por ejemplo, en este caso, para la liberación controlada de Biman. El Biman es un extracto que sale de la corteza del árbol de mango, Mangifera indica, que tiene propiedades antioxidantes, analgésicas y antiinflamatorias. Es un polvo color marrón, y se nos pidió una formulación que fuera capaz de liberarlo de forma controlada. Y aquí están las películas, no se ve ninguna diferencia entre una película de quitosano y la de quitosano con el Biman. Y para no entrar en detalle, que es muy tarde ya, lo que sí vemos es que esta película es capaz de liberar de una forma controlada el extracto del Biman, con lo cual se cumplió el objetivo deseado. Y lo otro que le voy a mostrar es este caso del injerto de polímeros hidrofílicos. En este caso, lo que se hace es que se crea un polímero mediante una reacción de polimerización en presencia de una solución de quitosano. Y en este caso usamos acrilamida y ácido acrílico como los dos monómeros que se polimerizaron en presencia de quitosano, y también se usó un entrecruzante y la metilén-bisacrilamida. Se hizo la reacción de polimerización y se obtuvo el gel en forma, se hace en un tubo, se obtiene un gel en forma tubular y se pica en distintos discos, como ven aquí. Estos discos se lavan muy bien con agua durante una semana, pero también una parte de ellos le hicimos un tratamiento con una solución de hidróxido de sodio no molar por unas horas para modificar el polímero ese. Aquí podemos mostrarles el hinchamiento de este sistema del quitosano, acrilamida, ácido acrílico, lavado con agua, y vemos que a medida que esta es la acrilamida, a medida que añadimos ácido cítrico en la composición, vemos que
que es lo que está acá, a medida que añadimos ácido acrílico, el grado de hinchamiento disminuye. Y eso se debe a que el acrílico con la acrilamida es capaz de formar estos puentes de hidrógeno y por lo tanto, a medida que es más acrílico, pues la malla se hace cada vez, al aumentar la cantidad de enlaces intermoleculares, se hace cada vez más rígida y se contrae más. Pero este sistema, cuando se trató con sosa, pues vemos que si antes el hinchamiento máximo del que tenía solamente acrilamida era de alrededor de 25 gramos de agua por gramo de polímero, ahora, después del tratamiento, pues llega a 600 gramos de agua por gramo de polímero, un polímero súper absorbente. Aquí están mostradas las diferencias entre el hinchamiento de equilibrio cuando está tratado con sosa, aquí llega hasta 800, y cuando estaba tratado con agua. Y eso se debe sencillamente a muy sencillo, la sosa hidroliza la acrilamida para formar acrilatos y ese acrilato pues, es responsable del incremento tan grande de la solubilidad. Aquí vemos, por ejemplo, la microscopía electrónica de la que está lavada con agua y la que está lavada con sosa. Eso hace que, por supuesto, la lavada con sosa tenga, debido a que a medida que nosotros disminuimos el pH, pues vamos a disminuir los enlaces, estos que están acá, porque se van a protonar estos grupos, y vemos que efectivamente a medida que esté pH en agua, a pH 5, a pH 2, vemos que la respuesta al pH es importante. Vemos que llega a valores similares a los que teníamos en agua cuando el pH era 2. ¿Para qué usamos esto? Bueno, estos se cargaron con albúmina de suero bovino y se pueden ver que las membranas que están cargadas con la proteína a pH 1,2, que están muy contraídas, pues prácticamente no liberan la proteína. A medida que aumentamos el pH, pues se obtiene una liberación que puede ser bastante más controlada. O sea, de manera que es muy importante este sistema, puede servir como un sistema pH dependiente. Otra cosa son los geles de quitosano. En este caso es un trabajo de unos canadienses. Se sabe que la solución de quitosano en presencia de glicerofosfato pues forma una solución homogénea, pero que a medida que la calentamos pues forma un gel. Y esto se utiliza, sería muy interesante, porque se tiene una formulación, por ejemplo, aquí está con un fármaco, ese gel es capaz, o sea, se forma la solución con el fármaco, a temperatura de 37 grados se forma el gel y se ve cómo libera el fármaco de una forma sostenida. Quiere decir que podemos inyectar fácilmente ese fármaco como una solución, gelifica y empieza a liberar como un sistema de dipot. ¿Qué es importante ver aquí? Como yo les mencionaba, aquí está mostrado la temperatura de gelificación en función del peso molecular de quitosano y del grado de acetilación. O sea, hay que tener en cuenta qué quitosano usamos, porque esperamos una cosa y no ocurre. Vemos, por ejemplo, que un grado de acetilación alto, la temperatura de gelificación es de 66. Y a medida que bajamos el grado de acetilación, la temperatura de gelificación disminuye hasta la temperatura fisiológica. Vemos que el peso molecular, que aquí varía en este intervalo, mientras esto no varía, pues prácticamente no tiene efecto, en este caso, en la temperatura de gelificación. Micro y nanopartículas. Es muy fácil formar partículas de quitosano con una solución acuosa, se disuelven en medio acuoso y por lo tanto a partir de ahí se pueden obtener partículas ya sea por gelificación neotrópica, por pre-drying, por emulsión separación de fase, por coacervación, mediante recubrimiento de polímero, o por la polinización in situ de monómeros vinílicos, como vimos hace un momento, pero en condiciones que de nanopartículas o micropartículas. El spray drying es un método muy conocido, yo no voy a entrar en detalles de esto porque todos lo conocemos, pero bueno, en esencia se obtienen partículas y esto existen equipos tecnológicos para eso ya muy bien establecidos. Es importante ver, por ejemplo, este ejemplo de microsfera de quitosano microencapsulada para adhesión de diclofenaco de sodio de Álvarez Lorenzo,
que obtuvieron una quitosana en ácido cítrico y diclofenato de sodio. Por spray de Drying obtuvieron los micronúcleos de quitosana, muy sencillito. Por esto lo recubrieron con un recubrimiento entérico para obtener los micronúcleos recubiertos por urajita. Y miren qué cosa más interesante. Ahí están los micronúcleos por spray drying, después recubiertos con urajita, hay una transición transversal de ellos, y vemos que el efecto del urajita, por supuesto, a pH ácido no liberan, y a medida que se basifica el pH, pues aumenta la liberación en dependencia del tipo de urajita que hicieron. Y este es muy importante, por ejemplo, para sistemas de liberación colónica, por ejemplo. Lo que está pasando es eso, que en la cavidad gástrica está entera la partícula y a medida que baja al intestino delgado, pues se forman los micronúcleos, que son los que liberan. Emulsión, separación de fases, vamos a ver el caso de entrecruzamiento en suspensión. Esencialmente es un proceso en dos etapas. Se forma una emulsión agua en aceite y se endurece en la gota. Por distintas vías vamos a ver el entrecruzamiento en suspensión. En suspensión, ya lo dijimos, se forma la gota estable de la solución de polímero en el líquido inmiscible, se endurece gradualmente la gota y se recuperan las partículas. Ahora hay una serie de factores que afectan el tamaño y la morfología y una serie de factores que afectan la eficiencia de encapsulación, lo cual hay que tener en cuenta para un procedimiento tecnológico determinado. Aquí yo les muestro, por ejemplo, microesfera de quitosano cargada con hidrocloruro de propanolol y es sencillamente una solución de quitosano en ácido acético sobre etileno con un surfactante, se forman las microesferas, se añade glutaldehído para endurecerlas y por inmersión en hidrocloruro de propanolol y se formaron las microesferas cargadas. ¿Y qué les quiero mostrar aquí? Fíjense el efecto, por ejemplo, de la concentración de la solución de quitosano que usamos. A medida que aumenta la concentración de quitosano, aquí es 2%, aquí 4%, pues el efecto de liberación después se disminuye bastante. Si se añade cloruro de sodio a la solución de quitosano inicial, pues se disminuye un poco más la velocidad. Y si se aumenta la cantidad de entrecruzante, que en este caso fue 0.1 mililitros, 0.2 mililitros y 0.4, vemos que realmente se puede modular la liberación a voluntad en dependencia de los parámetros del proceso. La coacervación, que involucra la separación de fases de una solución diluida de polímero en dos fases coexistentes, una rica en polímero y una diluida. Hay de dos tipos, la coacervación simple, donde el coloide hidrofílico se depriva del solvente por adición de una sustancia hidrofílica competidora, lo que se conoce como salting out, y la coacervación compleja, que es sencillamente lo que se llama formación de un complejo por electrolito, un policatión con un polianión. Aquí vamos a ver primero la conservación simple, que fue lo que hicimos en el ejemplo del composite. Una solución de quitosana en ácido acético se añade sobre hidróxido de sodio acuoso o en metanol o en etilendiamina y se forma la gota coacervada que con varios lavados, con agua caliente y fría o por entrecruzamiento, da la microcápsula cargada. Pero de nuevo, fíjense que el tamaño de las gotas y por lo tanto al final de la partícula va a depender del diámetro de la boquilla y la velocidad de extrusión. Pero la fortaleza y porosidad de las perlas va a depender de la concentración de quitosano, de su grado de N-acetilación y el tipo y concentración de agente coacervante utilizado. Este hay un equipo típico de esto, aquí la solución está aquí y de quitosano está aquí y se impulsa sobre una aguja concéntrica que hay acá. Aquí hay un balón de nitrógeno que empuja la gota y en dependencia del grosor de la aguja, de la velocidad de flujo del gas y de la distancia de la aguja a la superficie, será el tamaño de la gota que se forme. Aquí hay un caso de microesfera de quitosano obtenida por conservación simple para encapsular fosfato de hexametasona. Estas son las partículas que se forman, son partículas de unas cuantas micras, pero algunas las recubrimos con un complejo polimérico que también es pH dependiente. El complejo es estable porque es a partir de puentes de hidrógeno, es estable a pH ácido y a pH ácido no liberan y cuando llegamos a pH 6,8 pues se produce la liberación de la hexametasona, con lo cual también es un sistema para liberación, por ejemplo, de tipo colónico. La coacervación compleja
por ejemplo, ya se ha hablado en eso en otros trabajos anteriores, el cápsula de alginato de calcio quitosano se forma muy sencilla. Aquí tenemos una solución de alginato que tiene dispersas ya sea un fármaco o unas células y se bombea sobre la solución de cloruro de calcio y se forman ya las perlitas de alginato de calcio y muchas gracias, sí, en 70 minutos termino. Y sobre una solución de quitosano, pues ya se forma la capa de la particulita. Factores que afectan la morfología y propiedades de las cápsulas son muchos: la composición del alginato, el peso molecular, orden de adición, la concentración del polímero, el pH, y se puede utilizar, nosotros lo hemos usado en varias aplicaciones, y bueno, voy a mostrarle en encapsulación de fármacos. Sencillamente el sistema, pues aquí se fue para hidrocloruro de tramadol. Aquí está el significado de lo que se hizo: se añadió sobre quitosano que ya tenía el cloruro de calcio, o sea, los dos pasos se hacen en uno, y se obtienen las cápsulas que ahí vemos cómo liberan de una forma sostenida el compuesto fármaco. Ahí está la foto, miren qué linda, la particulita después de liberar. Las nanopartículas de quitosano, que se pueden obtener también por distintos métodos, y para abreviar, estas se pueden utilizar en distintas aplicaciones, ya sea parenteral, oral, de mucosa, por vía ocular, con vectores no virales para el suministro de genes y en el suministro de vacunas. Aquí un caso importante, la gelificación ionotrópica, que es sencillamente el entrecruzamiento de quitosano con contraiones polivalentes o polifosfatos. Y aquí vemos, por ejemplo, la nanopartícula de quitosano cargada con doxorubicina, formados por un sistema de este tipo, o sea, la solución de quitosana con la doxorubicina o el complejo quitosana-doxorubicina, se le añade sobre TPP, sobre tripolifosfato, y se forma la nanopartícula. El sistema, pues más o menos funciona de esta forma. Y yo lo menciono porque la gelificación ionotrópica se propuso por primera vez en 1997 por el grupo de polímeros de ahí de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, perdón. Y se ha usado ampliamente, hay miles de artículos donde la usan para encapsular fármacos, proteínas, antioxidantes, materiales cerámicos, partículas superpermagnéticas, en fin. Y yo creo que este es un método que realmente ha resultado muy exitoso y sencillamente ya lo tenemos aquí. O sea, en este caso, pues el tripolifosfato se añadió sobre quitosano y tenía polióxido de etileno también como un aditivo y se formó instantáneamente la nanopartícula. En el suministro de vacunas, bueno, hay montones de vacunas donde se plantea el quitosano, puesto que presenta una actividad estimuladora del sistema inmune. No vamos a entrar en detalle ahí. La coacervación compleja, que ya lo dijimos, es un policatión con un polianión, pues forman un complejo polielectrolito insoluble. Y hay una serie de cosas interesantes. Se añaden el policatión sobre el polianión, se forman esferas huecas y una carga potencial Z negativo, una carga negativa. Sin embargo, si se invierte la adición de poliacrílico sobre quitosano, pues la carga es positiva. Hay muchos factores que influyen en los tamaños promedios que se obtienen, por ejemplo, el pH en que están las soluciones de partida, y se obtienen para estos pH que son el máximo de formación de complejos, se obtienen partículas muy grandes, pero a medida que se baja el pH se obtienen partículas pequeñas. Hay un compromiso entre el tamaño de partícula y el rendimiento, de manera que nosotros tomamos estas de acá que tenían un tamaño bastante pequeño y un rendimiento bastante aceptable. Y se usaron para cargarlas con 5-fluoruracilo. Aquí ven, bueno, las nanopartículas cargadas están acá y la liberación se ve que es pH dependiente, como efectivamente corresponde para un complejo polielectrolito. Este es un caso de terapia génica, preparación de nanopartículas, núcleo corteza, alginato con quitosana. En este caso se añade el AOT, que es el isoctano,
a 50 mililitros de solución de quitosano y se forma una microemulsión en agua en aceite. Se añade, ahí está la microemulsión agua en aceite, donde el lado T está en la superficie de la solución de quitosano, y al añadir aginato de sodio, pues se le forma una capita ya de aginato de sodio, y añadirle cloruro de calcio, pues la partícula se solidifica, se centrifuga, se lavan y se tienen las partículas lavadas. Eso mismo se hace ahora, ahí están las partículas lavadas. Eso mismo se hace ahora, pero en este caso para la encapsulación de un ADN, y sencillamente pasa lo mismo, lo que al final se obtiene el complejo de nanopartícula nucleocorteza de quitosano aginato, el tamaño promedio de 64 nanómetros, y está utilizada en ese trabajo de estos señores. Se ve que fue medida muy bien por la célula. Por autoensamblaje ya se ha hablado cuál es lo que pasa. Es sencillamente hay una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, y las partículas pues se autoagregan de esta forma. Normalmente se utiliza el quitosano, un derivado soluble del quitosano, y se le añade un agente, se le injerta un agente hidrofóbico, pero en este caso nosotros lo que hicimos fue, el agente hidrofóbico que injertamos fue directamente ya el fármaco. En este caso fue la vitamina E, que todos sabemos que es un limpiador de radicales libre, pero es lipofílico, y queríamos aumentar, como ya bien dijo Alejandro, su disponibilidad, y lo que se hizo fue que usamos succinil quitosano con derivado soluble y licol quitosano, y el tocoferol, pues lo reaccionamos con el ácido succínico, el ácido hidratónico y el maleico para formar el monomaleato, el monosuccinato y el monoitaconato, y por este grupo carboxilo reaccionarlo con el amino mediante el empleo de la carbodimida y la N-hidroxisuccinimida. Así se obtuvieron las particulitas con distintos grados de sustitución en dependencia del derivado que se añadió. Aquí vemos cómo es la liberación acumulativa, cómo depende las que tienen mayor tamaño, pues lógicamente en solución, pues lógicamente liberan más que las que tienen tamaño menor. Un caso específico del succinato, que vemos que tiene menor tamaño que este de acá y va por arriba, pero es que se trata de otro derivado del quitosano. Y la actividad antioxidante se comprobó con el Trolox, y se ve que tiene el tocoferol liberado, pues tiene un poder antioxidante que fue del 80% en comparación con soluciones de Trolox, o sea que el sistema fue positivo. En definitiva, las patentes involucrando nanopartículas de quitosana pues han crecido también exponencialmente en los últimos años. Otro sistema, los sistemas transversales de liberación de fármacos, donde hay un reservorio del fármaco y está una membrana, que es la membrana que controla la liberación hacia la piel, y en este caso hay artículos, por ejemplo, que utilizan gel de quitosano acá para contener el fármaco, y una membrana de quitosano entrecruzado, que es la que limita la difusión, y la permeabilidad de la membrana controladora del fármaco puede ser modulada mediante el entrecruzamiento. Y aquí les pongo las especificaciones que se dan para un quitosano farmacéutico, que independientemente de su fuente debe cumplir con estas especificaciones, y muchos de los sistemas de administración oftálmica, nasal, bucal, periodontal, gastrointestinal, pero yo, como me están apurando, pues no entro mucho en detalle, pero vemos que hay muchas posibilidades de utilización del quitosano en esto. De manera que yo voy a concluir diciendo que las extraordinarias propiedades del quitosano, su biocompatibilidad, biodegradabilidad, mucoadhesividad, su carácter catiónico y la capacidad de formación de películas pueden ser explotadas para preparar una gran diversidad de materiales, como vimos, con potencial aplicación en medicina y farmacia. Y con esto, bueno, yo concluyo y les doy las gracias por su atención.